Don Javier Ortega, ¿Qué tal? secretario general de Vox, ¿cómo estás, amigo? Bueno, Don Javier. Yo lo que veo es, evidentemente, parece que están apuntando en la dirección de abrir las puertas, levantar los vetos, esas líneas rojas que habían marcado al anterior secretario general, a Pedro Sánchez, sobre la imposibilidad de pactar con el Partido Popular. Yo lo que pasa es que no termino de entender qué significa abstenerse, porque cuando alguien está en política y ha recibido los votos de tus votantes, de tus electores, abstenerte es como lo de las encuestas. ¿Y usted qué opina de esto? Y dice, no sabe, no contesta. Es decir, no lo sé. Es decir, oiga, ¿usted está a favor de la investidura de este señor o está en contra? Si se abstiene, ¿qué significa? ¿Que le da todo igual o que le deja pasar para luego machacarlo en el Congreso? Porque claro, no nos engañemos, es decir, lo hemos hablado muchas veces en esta mesa, el hecho de que el Partido Popular lograse la investidura con la abstención del Partido Socialista y el voto favorable de Ciudadanos, no significa que luego, una vez que ya se ha investido, no aprovechen de decir, usted suba allí, que ahora tiramos, como en la barraca de la feria, tiramos todo lo que tenemos contra usted, porque no va a aprobar usted una sola ley, porque cada cosa que proponga nos vamos a oponer. Es decir, es un sistema un poco perverso, este de la abstención, que es abrir la puerta, cubrir el expediente. No hay terceras elecciones ahora, pero es que no dura así un gobierno ni un año. Yo eso, don Javier, es justo la parte de Albiol que me suena a chiste, porque ¿cómo que para los secesionistas, que para mí de independentistas no tienen nada porque no hay un derecho a la independencia de ninguna parte de un territorio, los secesionistas, los separatistas, ¿cómo que para ellos lo prioritario es que salga Mariano Rajoy del gobierno? Si con Mariano Rajoy lo tienen todo. Han vivido de maravilla, curas. Han tenido la máxima financiación posible, han convocado, celebrado y financiado el referéndum. Y han mirado para otro lado. Han mirado para otro lado la Fiscalía en la imputación de delitos verdaderamente importantes que les llevaría a la cárcel. Es decir, tenemos que hablar de eso. Pero sí. claro, pero ¿qué barrera? ¿Qué más? ¿Qué barrera han tenido los secesionistas en España con el gobierno de Mariano Rajoy? Ninguna. Sí, yo creo que deberían estar encantados. Hay una obviedad. Ellos saben que con un presidente socialista débil, como lo era Zapatero, ellos van a acabar imponiendo lo que quieran. No digo el referéndum, lo que quieran. Lo que les dé la gana, como en su día impusieron el estatuto, igual o muy parecido. Pero permítame una cosa, el Partido Socialista no tendría la mayoría absoluta que tuvo el Partido Popular en el Senado para poder haber aplicado, por ejemplo, el artículo 155. Saben que el Partido Socialista no lo va a aplicar jamás y el Partido Popular, que se suponía que lo iba a aplicar, ha sido incapaz también. Entonces, yo no sé hasta qué punto le tienen algún problema a este gobierno. Si deberían estar encantados. Bueno, me parece que Antonio Carmona es un hábil político profesional que sabe pulular entre dos aguas y quedar siempre bien. Va a quedar bien siempre, en cualquier caso, con lo que ha dicho, ¿no? Es decir, que saliera el no, ya lo dije. Somos socialistas. Claro. Si sale la abstención, somos socialistas y además disciplinados. Yo también lo dije. Yo también lo dije. Entonces, como lo dijo bien, pues bien. Si está Pedro Sánchez bien y si está el que venga después también, igual de bien. Fíjese, don Javier, que estamos escuchando las declaraciones primero de personas del Partido Popular y después del Partido Socialista. Ninguno de los dos, y llamo la atención a nuestros telespectadores, escuchen las declaraciones de cualquier dirigente del Partido Popular o cualquier dirigente del Partido Socialista, ninguno de los dos trata el tema de fondo importante, y es cómo salimos de una situación de bloqueo electoral que puede llevar o unas terceras elecciones ahora en pocos meses o una inestabilidad de un gobierno después. Pues no hay más que una solución. Y estos dos grandes partidos tienen la sartén por el mango para hacerlo, y es reformar el sistema electoral español, que ninguno quiere ni oír hablar de ese tema. Sí. Por ejemplo, con la elección directa al presidente del gobierno, por ejemplo, con circunscripciones electorales unipersonales mucho más reducidas que permitan conocer realmente quién es tu representante. Algo habrá que corregir en el sistema para que no nos veamos en esto de nuevo nunca más, ¿no? Bueno, o que hayamos tenido durante 30 años, y bastan los ejemplos a montón, teniendo que ver cómo 300.000 votos del PNV o de Convergencia y Unión tenían 9 y 10 parlamentarios, y 1,5 millones de Izquierda Unida, o después de UPyD 1.200.000, no tenían más que 1 o 2. Esta aberración de sistema electoral que tenemos, que se hizo a imagen y semejanza, a la medida de estos partidos secesionistas, no lo quieren modificar. Y no lo quieren modificar porque han vivido muy bien con el bipartidismo durante muchos años. Y lo que están deseando es volver a la misma situación. No nos olvidemos, quitarse a todos los partidos que les puedan hacer sombra y, por tanto, seguir siendo la alternancia, ¿no? Esto es lo de la época de Sagasta y Cánovas del Castillo. Volvemos al mismo sistema de alternancia. Yo creo que lo que tenemos que repetir una vez más, para que no tengamos ninguna duda,
Cuando estamos escuchando a Puigdemont, presidente de la Generalitat, tenemos que saber que es presidente de la Generalitat porque existe una Constitución que es la que legitima desde el punto de vista democrático, político y jurídico, en primer lugar a la Comunidad Autónoma de Cataluña, en segundo lugar al Parlamento catalán, en tercer lugar al Gobierno de la Generalitat y en cuarto lugar a la figura del presidente de la Generalitat. Dicho de otra manera, no existe ninguna legitimidad de este presidente y de su gobierno si no es amparándose en la Constitución que hemos votado todos los españoles. Hay que recordar una vez más, y esta gente lo sabe, lo que pasa es que quien debería decírselo con la ley en la mano no lo está haciendo, que es el gobierno de la nación, que la soberanía nacional nos corresponde a todo el pueblo español, en su conjunto, en su totalidad, y que la soberanía nacional no es divisible. Y en cuanto a los fiscales, también hay que recordarle que ¿qué es eso de los fiscales de Cataluña dijeron por unanimidad cuando el estatuto de la Fiscalía es un estatuto de jerarquía, donde el fiscal general del Estado está por encima jerárquicamente de los fiscales de Cataluña? Y es verdad que esos fiscales, por cierto, entre otras cosas, elegidos por mandato político, porque al final son elegidos en los puestos como fiscales jefes del Tribunal Superior de Justicia, precisamente quienes están en su inmensa mayoría de acuerdo con las tesis de los gobiernos de Cataluña, deberían entender que la Fiscalía es la que decidió, por cierto, le costó 2 meses y medio, que se iba a personar como acusación pública, aunque lamentablemente lo hizo, y digo lamentablemente para quienes llevamos la iniciativa en esa querella contra Artur Mas, lo hizo lamentablemente por 2 delitos, el de desobediencia y el delito de prevaricación, que precisamente no tienen penas de cárcel, y no lo hizo por el de sedición, el de rebelión, el de usurpación de funciones públicas o, por ejemplo, el delito de prevaricación. Sí, me parece muy interesante lo que está contando. Ciertamente, desde Vox llevamos a cabo esas denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos. Fue abierto un expediente por la utilización de todos estos datos que sacaban de los ficheros públicos. En concreto lo estuvieron sacando del padrón municipal que se utiliza para las elecciones, y fueron sancionados ya por esto, porque utilizaron todo esto en una campaña previa que hacían de domicilio por domicilio, creando lo que nosotros denominamos listas negras de aquellos que sí se prestaban, les preguntaban directamente: ¿va a acudir usted a votar el 9N? Y en caso de que vaya, ¿qué va a votar? Entonces apuntaban quién no les recibía, quién decía que no. Hay una segunda cuestión que me gustaría dejar claro. Es importante que las acusaciones se mantenga este delito de malversación de caudales o de fondos públicos, a los efectos de que si posteriormente el Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Penal de Cataluña, entiende que no se han producido este delito, poderlo elevar en vía de casación ante el Tribunal Supremo. A mí me llama la atención porque este partido, que se caracteriza desde su mismísima fundación en ser el partido del marketing, en el que todo, la sonrisa profident, los colores, la imagen, la música, todo tiene que sonar muy bien y ser muy aparente, y les ha dado resultado porque crea una imagen amable, sin contenido político ninguno, donde al final pues resulta que caen simpáticos los ciudadanos. Pero claro, cuando uno empieza a escuchar frases de este tipo, como la del otro día Albert Rivera, cuando en plena campaña de las elecciones vascas dijo: hay que pasar página, no ha habido ni buenos ni malos. Pero qué barbaridad es esa, qué barbaridad, ¿cómo que hay que pasar página? Entonces, no había terroristas y no había víctimas, no hay buenos ni malos. No hay buenos ni malos, no había terroristas y tal. Y segundo, decir ahora que esto me parece una frivolidad absoluta, como muy bien estaba comentando. Es decir, hablar del Brexit, oiga, pero es que se olvida usted. Yo creo que no debe olvidarse, o por lo menos hay que tener un poco más de rigor en las declaraciones. Se olvida usted, en primer lugar, lo que has comentado, Cataluña es parte intrínseca de España desde hace muchos siglos. Y en segundo lugar, la Constitución española, si en un sitio fue aprobada mayoritariamente, fue precisamente en Cataluña, con porcentajes mucho más altos que en el resto de España. Por encima del 90%. Por encima del 90%. Esto no hay que olvidarlo. Entonces, no existe sujeto político de soberanía que no sea el pueblo español en su totalidad. Por tanto, es inaceptable siquiera hablar de la entidad política de Cataluña, como si Cataluña pudiera decidir políticamente sobre algo que es nada menos que la unidad de España y la soberanía de todos los españoles. Don Javier Ortega, mil gracias por sus opiniones, por compartir este ratito con nosotros.